En cuanto a la hepatitis B, que tiene una alta prevalencia en el mundo y puede llevar a la cronicidad, y que en los mecanismos de infección tenemos las relaciones sexuales, la vía parenteral y las transfusiones sanguíneas. Este gráfico es para ver el comportamiento de los marcadores en hepatitis B. Clásico gráfico, todos recuerdan este gráfico, y a algunos se le hace un poquito engorroso poder entenderlo. Línea vertical, los títulos de los marcadores serológicos, y línea horizontal, el número de semanas. Recuadro verde, los síntomas. Pueden ver que antes de la aparición de síntomas ya el antígeno de superficie es positivo. Los síntomas aparecen, según el gráfico, después de las 8 semanas. Pero ya el antígeno de superficie después de las 4 semanas es positivo. Luego, a partir de las 4 semanas, y hace un pico a las 8 semanas el antígeno de superficie. Y también, antes de los síntomas, ya las transaminasas están incrementadas. Por eso lo que le dije, una prueba de screening, de despistaje de hepatitis aguda, es pedir transaminasas, inclusive antes que el paciente esté ictérico. Luego, a las 6 semanas empieza a aumentar los títulos del anticore, el anticuerpo contra el antígeno central del virus de hepatitis B. Y el anticore va a ser un pico como a las 16 semanas y ahí se mantiene en meseta. Es el anticore total. El anticore IgM aparece también un poco después de las 6 semanas, hace un pico entre las 15 y 16 semanas y luego se va a negativizar a las 32 semanas si es que el paciente no va a cronicidad. Un síntoma o un signo serológico que el paciente está en etapa contagiante es la presencia del antígeno E. El antígeno E, que aparece al mes y medio el antígeno E, o al mes y medio, y que luego aparece el anti-E. ¿Qué significa que aparezca el anti-E? Significa que ese paciente va a la curación. Esa es la buena noticia del anti-E. El paciente va a la curación. En resumen, ¿qué necesito yo para hacer el diagnóstico de hepatitis B? Simple. Necesito pedir antígeno de superficie y anticore IgM, nada más. Antígeno de superficie y anticore IgM. Y vamos a ver un cuadrito donde vemos posibilidades, pero como adelanto, antígeno de superficie positivo, anticore IgM positivo, diagnóstico de hepatitis B. Quiero saber si es contagiante o no la infección, pido antígeno E. Quiero saber si el paciente va a ir a la cronicidad o no, si se va a recuperar o no, pido anti-E. Si el anti-E es positivo, va a ir a la curación. Y luego ya va a empezar el anti-S a partir de las 32 semanas, que indica que el paciente entra a la fase de convalescencia. Podría haber el fenómeno, el periodo de ventana, también. No basta con pedir antígeno de superficie para hacer el diagnóstico de hepatitis aguda. ¿Por qué? Porque el antígeno de superficie puede ser negativo en el periodo de ventana, pero el anticore ya es positivo. Por lo tanto hay que pedir los dos. El antígeno de superficie para hepatitis B y el anticore IgM. Luego, cuando el paciente ya está entrando ya a la curación, el anticore IgM se va a normalizar y es donde va ya a predominar el anticore IgG. Si nosotros encontramos anticore IgG con anti-S, significa que ese paciente está curado. Pero si encontramos anticore IgG con persistencia del antígeno E y sin anti-S, estamos ya frente a una hepatitis B crónica. Como estamos viendo en el siguiente gráfico, ya cuando es hepatitis viral B crónica, cuando encontramos anticore IgG en una hepatitis aguda B, como les dije, cuando ya está el anticore IgG
el antígeno de superficie debe ser negativo, porque si encontramos a la vez anticore IgG positivo con antígeno de superficie positivo, como están viendo, esas dos líneas paralelas superiores, es diagnóstico de hepatitis B. Se le pide también antígeno E para dar el grado de contagiosidad de la infección. Repasando entonces, infección aguda por el virus de hepatitis B. Van a la cronicidad 5 a 10%. 90-95% curan, se curaron. La infección fulminante, menos de 1%. Le digo tres cositas de cuando planteamos que el paciente que tiene hepatitis B aguda o que tiene hepatitis A aguda ha entrado a una insuficiencia hepática fulminante. El criterio es que el paciente empiece a presentar síntomas de encefalopatía hepática, los que se mencionaron, los mismos síntomas que se mencionaron en insuficiencia hepática asociada a cirrosis. Si el paciente tiene encefalopatía hepática, ya está en insuficiencia hepática. Según la clasificación clásica de Davison, Gray Davison, es si en un periodo de 8 semanas, desde el inicio de la ictericia hasta que aparece la encefalopatía, si se da eso en 8 semanas, estamos frente a una insuficiencia hepática aguda. ¿Qué más? Si hay una disminución de la concentración de protombina por debajo de 50%. También cuando hay una rápida inversión de las transaminasas. Como les dijimos, en hepatitis aguda las transaminasas se elevan más de 1000, más de 1500, más de 2000, pero predominando siempre la TGP, por lo ya mencionado. Pero si ustedes encuentran que en lugar de predominar la TGP, predomina la TGO, eso se llama inversión rápida de la relación TGO-TGP. Y eso indica insuficiencia hepática aguda. Y se puede comprender. ¿Por qué? Como hay un daño ya masivo del hígado, el daño ha llegado hasta las mitocondrias inclusive y se van a liberar más TGO, porque las TGO están en la mitocondria. ¿Cuándo sospechamos entonces insuficiencia hepática aguda? ¿Cuándo planteamos insuficiencia hepática aguda? Si es que el paciente desarrolla encefalopatía. Si hay una disminución de la protombina más del 50%. Si hay una rápida inversión de la relación de transaminasas. Y le podemos agregar algunos dos criterios más. Que el paciente desarrolle hipoglicemia. Que el paciente desarrolle ascitis. Ese es el cuadro de insuficiencia hepática aguda que el paciente requiere aquí manejo en UCI y que es muy peligroso muchas veces. Luego tenemos la hepatitis crónica con antígeno de superficie positivo y el anti-DNA que indica que es alta alto potencial de contagio. De ahí, de estos pacientes que tienen antígeno de superficie positivo con anti-DNA positivo, el 15 a 20% van a desarrollar cirrosis. Un marcador entonces de pronóstico, puede ser pregunta de examen, que el paciente va a derivar en cirrosis es que tenga anti-DNA positivo. Y luego, también, estos pacientes que llegan a cirrosis van a tener mayor presentación de hepatocarcinoma. Y en el hepatocarcinoma, un marcador, cuando nosotros tenemos un paciente con cirrosis por hepatitis viral, en el cual estamos sospechando en hepatocarcinoma, un marcador es alfa-fetoproteína. Y el punto de corte es más de 300, más de 500 para sospechar un diagnóstico de alta probabilidad serológica de hepatocarcinoma.